un sentimiento bellísimo, muchos. El amor, para no ir más lejos, el amor al prójimo, el amor a los demás, pero voy a invertir un poco el orden. Primero, les hablé la vez pasada que en alguna ocasión iba a platicar con ustedes acerca de lo que es verdaderamente poesía y lo que son versos. Antes de decir el relato ante ustedes, les leo un par de poemas sin siquiera terminar porque son más o menos largos, para que vean la diferencia que hay entre un poema clásico que tiene ritmo, rima, contadas las sílabas, como les digo, que tiene el corsé de lo clásico, que fuera de Quevedo y algunos otros que manejan el idioma de una manera portentosa, no creo que lleguen a las alturas del verdadero poema. Alfonsina Storni es una poeta, es respetabilísima y no hay nada que decir que sea mediocre o lo que sea. Para mí sí lo es por sus obras, pero no me atrevo a decirlo porque vale, si este macho nada más le gustan los hombres, en materia de poesía, Les leo 4 cuartetas de adiós. Todo esto remitido a lo amoroso cuando se separan o se separaron. Los dos poemas tienen la misma tónica. Y luego les platico del relato, y el relato se termina todo en el relato porque no precisa de más, es contundente, es bellísimo. El final es hermoso. Y les anuncio que, como hemos estado viendo relatos de mucha tensión, de mucho dramatismo, muy hermosos, vamos a romper un poco esta tónica con un relato y su correspondiente poema de humor. Dentro de 8 días nadie va a llorar ni nadie va a salir conmovido por la tristeza de lo que ocurrió, por ejemplo, en Vino, que es la última que se acuerda. ¿Alguien se acuerda del final de Vino hace 8 días? El hombre que dice: yo bebo con mis amigos, qué sabroso, todo muy bien. Cada uno al beber muestra su carácter, su forma de ser y sus pasiones reprimidas. Cuando llego a la casa me acuesto, no como debe ser a lo largo, sino a lo ancho. Mi esposa me quita los zapatos, me desnuda, me acuesta normal y se va a la cocina a tomarse un vaso de leche frío con lágrimas y mirando al vacío. Eso es lo que una esposa percibe, siente, cómo reacciona ante un borracho, ante un marido borracho. Me parece conmovedor. Y así los anteriores, no me acuerdo cuál fue el de hace 15 días, todos tensos, todos dramáticos. Dentro de 8 días, recordando la picaresca española, que fue la que hizo el siglo de oro, el Renacimiento en España, no fue Lope, no fue el Quevedo de las obras morales, fue el Quevedo de la burla, fue el Quevedo de los sueños
del alguacil alguacilado, los sueños en general, del buscón Don Pablo, la pura picaresca, y de allí la pícara Justina, el diablo Cojuelo, y esa maravilla cortita y hermosa que es ¿cómo se llama? El del ciego y el Lazarillo de Torno. Ahora, haciendo honor a esa picaresca española que no vino a México, como les decía, más que con un Perequillo Sarmiento muy difícil de leer porque es muy sermoneador, demasiados consejos, demasiado, bueno, difícil. Un Canillitas que salió no de la experiencia de los tabernas y de las mancebías, sino de las lecturas de Valladispe, que era catoliquísimo y que se escandalizaba de todo eso. Y esto que es bueno del poeta Margarito, poeta de Chamacuero, que realmente es escrito por un licenciado que se llama Leovino Zavala. Leovino Zavala. Una auténtica obra de la picaresca mexicana. Y aquí entre nos, y si lo leen, si lo buscan, verán que también hay un personaje de la picaresca mexicana que se llama Gerásimo y es licenciado del Revolucionario y que es fiel a su forma cochina de ser. Bueno, es priista, ¿para qué digo más? Sería tautología. Entonces, vamos primero a ver, y dentro de 15, 22 días platicamos de lo que es el poema, lo que llega a ser arte y lo que no lo es. Alfonsina Storni, como les digo, pues una poeta de primera línea que para mí no lo es, y con el tema ambos, Alfonsina Storni y Sabines, sobre la ausencia del ser amado. 4 cuartetas de Adiós de Alfonsina Storni. Los días que fueron, los días perdidos, los días inertes ya no volverán. Primero, lo voy a volver a leer esto. Noten ustedes, y es difícil que lo noten así, se necesita un constante ejercicio de lo que es poema y leer poema y sentir poema para saber cuándo es verdad. Se necesita leer a César Vallejo y a Sabines y algo de López Velarde para ver cuánta verdad hay en esto, sin galas y sin más que una verdad que se dice de César Vallejo que es como piedra, como hueso, ni siquiera tiene un adjetivo, ni siquiera tiene nada más que es sustantiva la poesía de Vallejo, totalmente pétrea, con un amor enorme al hombre, enorme. Ya saben que cuando se dice amor al hombre no me estoy refiriendo a preferencia sexual distinta, eso queda para otro lado. Los días que fueron, los días perdidos, los días inertes ya no volverán. Qué tristes las horas que se desgranaron bajo el aletazo de la soledad. Qué tristes las sombras nefastas, las sombras creadas por nuestra maldad. Oh, las cosas idas, las cosas marchitas, las cosas celestes, que así se nos van. Corazón, silencia, dice así. Corazón, silencia, cúbrete de llagas infectas, cúbrete de mal, que todo el que llegue se muera al tocarte, corazón maldito, que inquietas mi afán. Adiós para siempre mis dulzuras todas, adiós mi alegría llena de bondad. Oh, las cosas muertas, las cosas marchitas, las cosas celestes que no vuelven más.
veces ven ustedes la frialdad, la mentalización con que se está escribiendo, que no se proyecta realmente lo que es lo visceral. También aquí la falta de la mujer que se fue posiblemente. No es que muera de amor, muero de ti, amor, de amor de ti, de urgencia mía, de mi piel de ti, de mi alma de ti, de mi boca y del insoportable que soy yo sin ti. Muero de ti y de mí, muero de ambos, de nosotros, de ese desgarrado partido. Me muero, te muero, lo morimos. Morimos en mi cuarto en que estoy solo, en mi cama en que faltas, en la calle donde mi brazo va vacío, en el cine y los parques, los tranvías, los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza y mi mano tu mano, y todo yo te sé como yo mismo. Morimos en el sitio que le he prestado al aire para que estés fuera de mí, y en el lugar en el que el aire cabe cuando te echo mi piel encima, y nos conocemos en nosotros, separados del mundo, dichosa, penetrada y cierto, interminable. Morimos, lo sabemos, lo ignoran, nos morimos, que entre los dos ahora separados del uno al otro, diariamente, cayéndonos en múltiples estatuas, en gestos que no vemos, en nuestras manos que nos necesitan. Nos morimos, amor, muero en tu vientre que no muerdo ni beso, en tus muslos dulcísimos y vivos, en tu carne sin fin, muero de máscaras, de triángulos oscuros e incesantes, muero de mi cuerpo y de tu cuerpo, de nuestra muerte, amor, morimos en el pozo de amor a todas horas, inconsolable, a gritos dentro de mí. Quiero decir, te llamo. ¿Ven ustedes la diferencia en donde uno se nota, un poeta está buscando el efecto, el otro no, está vomitando su sentimiento, no busca ni siquiera la belleza estética, pero en no buscarla reside. Y ahora la muerte, porque de alguna manera estamos en el mes de la muerte, y eso sería lo de menos, pero van ustedes a ver este relato que atañe algo a la guerra, y qué curioso, contra años de paz se contrastan años de guerra, siglos de guerra. Por allí tengo un dato y no lo encontré, en donde se ve los días en que la humanidad no ha tenido guerras, y los siglos y siglos de guerras. Les leí ayer algunas máximas de un individuo que creí que era de Trump y era de Hitler, es lo mismo, y cómo se habla de la necesidad de la guerra. Maquiavelo también habla de la necesidad de la guerra, en tantos sentidos, de que se inventan nuevas medicinas, de que la civilización, todo eso es horrendo. La guerra no deja de ser el horror. Imaginen ustedes cuántos individuos manejan el tablero, el ajedrez de la guerra y en provecho de quiénes, y los millones cuyas vidas quedan destrozadas por la muerte, por las heridas, por la orfandad, por la viudez, horrible, y eso no lo toman en cuenta. En la guerra, los Eisenhower
porque para mí son más criminales los gringos que los mismos, que fueron los mismos soviéticos. Estos son perversos de principio a fin. Y luego, el engaño, que se antellevó unos ciclistas, es un terrorismo bárbaro. Claro que lo es, y claro que puras víctimas inocentes, son criminales cretinos los que eso hacen, pero son efecto, violencia efecto. Los gringos, ¿cuánto no han provocado tener terroristas efecto? Si han invadido ellos la patria de tantos y tantos, dicen ¿cómo hacemos? Y llegan a la peor de las estrategias, que es matar inocentes. Es horrible, y además no ganan nada, pero no es cuestión de que hablemos de política, sino de lo que, nada más ver que aquí hay una víctima de la guerra, una guerra que ayer les leí un relato de Bertolt Brecht que dice quién hizo la pirámide de Keops, quién hizo las jardines de Alejandría, quién hizo Alejandro Magno, César, ellos. No, detrás hubo mucha gente, y esa gente ni siquiera se cita. Las revoluciones aquí en México, todos los cadáveres, casi 1 millón en el 2010-17, pero la revolución la hizo un embustero, pequeño burgués, cobarde, y sin embargo comenzó la revolución en 1910. Mentira, y aquí lo estamos viendo, pero la historia oficial es asquerosa, y es la que conoce el que se interesa precisamente por la historia. Aquí hay una víctima, y una víctima que a la vez tiene una calidad humana. Miren cómo la calidad humana, el amor de humano a humano, de hombre a hombre, hablo hombre y mujer, mujer a mujer, o mujer a hombre, lo que es esa leche purísima del corazón, que es el amor, con ternura, con piedad, con misericordia, con solidaridad, con altruismo, con valimiento, el que es valedor de los demás o valedor de alguien más. Esto, en las situaciones trágicas, aflora ese sentimiento hermoso que tenemos emposado y que aparece en las tragedias grandes, en las tragedias, porque en la época totalmente pacífica, cuando no hay catástrofes, cuando no hay dolores, está oscurecido por el egoísmo natural en que nacimos y nos criamos. No en que nacimos, que fuimos desarrollando la cultura del yo primero, o después de mí el diluvio, que cada quien se rasque con sus uñas, todo en la asquerosidad de eso. ¿Cómo es? Tú en tu casa, yo en la mía, y Dios con todos. Es un egoísmo enorme que únicamente cuando se simbran, cuando los simbran las condiciones difíciles, se da uno cuenta de que existen los rescatistas. Vamos a pensar así como Job es el paradigma del dolor, tiene un vecino cerquita que es el buen samaritano. Después de que no le hizo caso el sacerdote, el fariseo, el saduceo, viene
ya saben ustedes que entre Samaria y el rey y Israel, Judá, no había buenos términos. Estaba muy bocabajeado el samaritano. Bueno, pues este samaritano venido al de Israel, puede decir Israel, es un judío en general. En el norte fue la escisión, Israel, en el sur Judea. Pero bueno, un israelita, un judío, se acerca, se baja del caballo, se acerca, lo cura, lo que puede curar allí al herido, lo lleva en el coche, en el cuarto, y a una posada da dinero para que sigan cuidándolo y alimentándolo. Caramba, que nace del corazón, flor y espejo de las bienaventuranzas. Eso que el buen samaritano hizo con el judío fue una oración, no a Dios, no a los dioses, según las civilizaciones, una oración al prójimo. Y cada dios, no me meto con el dios en el que crean ustedes, cada divinidad tomó como suya una oración sublime, que es la oración al prójimo, la oración para dar de sí al que está desvalido. Esa sí es una oración, y no que vaya a ninguna parte de los dioses, va al humano, que es lo que vale. Si no tú, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? Y es lo que hizo el buen samaritano. En otro sentido, ya no mítico, la Madre Teresa, que en los estudios dice que tenía su genio, que tenía, en fin, era humana, pero lo que hizo con los enfermos en Calcuta, lo que ella hacía todos los días, ella en el catolicismo es verdaderamente santa y no el santo. Juan Pablo, ya no voy a decir el resto porque me da vergüenza y se me ensucia la boca. Ella verdaderamente era misericordiosa, era exquisita en esa leche del corazón, en esa ternura, en esa entrega a los demás. Y luego, en el problema de los migrantes de Asia hacia Europa, hay una foto hermosísima de un hombre que va nadando en el mar, está nadando en el mar, viene de su tierra, vamos a decir de Siria, es un decir, y hay un brazo, no se ve más, un brazo con la mano extendida, y ya están como a 20 centímetros ya para subirlo a la lancha y llevarlo al navío que debe estar anclado allí cerca. Esas dos manos me conmueven, y no tanto la frialdad de este con este, que hasta le dan una connotación perversa a algunos, ¿se acuerdan? Dios con Adán, medio sospechosos en la Sixtina. Acá, este hombre nadando, desesperado, saca la mano y ya tiene la mano firme del otro en la lancha, supongo que en la lancha o en la orilla del mar, en el muelle, para rescatar. Hermoso. En cambio, cuestiones políticas, económicas, que no conozco ni tengo por qué conocer, hacen que la Merkel, que era más accesible a los migrantes, y otras naciones y los gobiernos de otras naciones se hayan cerrado, y los migrantes están en las vallas metálicas viendo hacia la tierra prometida.
Y ahí está el baldón contra todos ellos, que tendrán sus razones de todo tipo, pero que no conozco ni quiero conocer. El niño, a ver si no me equivoco de nombre, Eilan se llama, ¿se acuerdan? Sí, Eilan. El niñito ahogado en la orilla, muerto, vino a buscar en una tierra prometida que no logró. Niñito como de 6, 7 años, muerto a la orilla del mar. Un baldón enorme contra estos. Tendrán sus razones, para mí no son válidas. Y luego, esto es cierto, si yo no lo contaría, es cierto, lo leí, como en un andamio había 3 albañiles, esto es en Europa, 3 albañiles. De pronto, muy alto, el andamio empezó a crujir, la tabla empezó a crujir, amenaza romperse y los 3, es obvio, se morirían. 2 son como de 30 años, uno es como de 50 y tantos. Entonces él dice, a 2 sí sostiene el andamio. Yo ya viví y ustedes tienen más derecho que yo. Y se aventó, es histórico, se aventó al vacío y murió. Dio su vida por aquellos 2. Y así tantos hermosos ejemplos. Esto no me consta que sea cierto, a lo mejor es nada más cinematográfica la situación, pero del que en la barraca los soldados les llega una granada, no hayan qué hacer y uno de ellos toma su casco, cubre la granada y se pone sobre el casco, la granada explota, lo mata, pero se salvan los demás. Cierto o no, con el solo hecho de que pudo ser, ya es ejemplo de eso humano, hermoso. Pero no nos vayamos lejos, ustedes serán testigos porque lo habrán visto en videos distintos. Yo muchas veces lo he visto, las patronas. ¿Alguien conoce a las patronas? ¿Alguien? ¿Qué son? Unas mujeres que dan de comer a los estudiantes, pasan en el tren. Todos los días hacen peroles de comida, los ponen en una bolsa de plástico y agua. Y conforme va la bestia, no sé si todavía existe esa situación, conforme va la bestia con sus migrantes encima y a los lados, avientan al que puede pescar un poco de agua y un poco de comida. Estas patronas, una y otra, el grupo serán como 8 o 10, el grupo está haciendo todos los días comida para los que van a intentar entrar a Estados Unidos. ¡Caramba! Da vergüenza ver cómo ellas sí son mujeres, y no son jovencitas, son mujeres que hacen esto. Y luego, quienes aportaron de buena voluntad y de buena fe, tanto de las medicinas, víveres, ropa, cobijas, todo lo que aportaron para las víctimas de este siniestro. Este y el del sureste, bueno, más que el sureste, es Chiapas y Oaxaca. Que después, para el DIF y que después estos bribones, eso ya es otra cosa. Quienes aportaron. Yo tenía mucha ilusión de auxiliarlos en la medida en que alguien desde Canadá me dijo, en usted se confía, le voy a mandar, y me dice una cantidad de dólares. Yo empecé, voy a ir a esta parte de la ciudad y luego aquí y aquí, y les voy a decir, esto se los manda un mexicano que vive en Ottawa, y pues sí, fue bonita el ofrecimiento.
sufrimiento y el dicharaco o dicharaco lo dice, el prometer no empobrece. Total, me quedé con la ilusión de que ese señor al que ya fue bien en Ottawa iba a auxiliar por mi conducto a algunos. Todo se quedó en nada. Ahí están los rescatistas, mucho vigor, mucha energía, pasajera desgraciadamente, no tiene continuidad. Eso en la cuestión de las revoluciones se llama espontaneísmo. Prende la mecha y luego se acaba. Si estuviéramos en teoría política, agregaríamos que se necesita la vanguardia del pensamiento científico, pero no estamos en eso. Entonces, aquí está el mal que hace la guerra, que traman, perpetran unos generales, para decirlo así, los gobiernos y las víctimas. Se llama la muerte y según el apellido debe ser de un polaco. El enfermero encendió la luz. El mayor, con su blanco delantal de médico, interrumpió la conversación con un alemán y un italiano. Dirigió su mirada hacia él. Usted está gravemente enfermo de los pulmones. Así había sido dictada la sentencia y desde aquel momento Pior se sumió en el silencio. Le dijeron, usted está gravemente enfermo. Se sumió en el silencio. Tendido sobre la camilla, sin ni siquiera intentar la huida hacia el sueño que lo había abandonado, permaneció inmóvil pensando con terror en el carácter irreversible del destino. El análisis de la sangre había mostrado que el organismo no tenía ya fuerzas para seguir luchando. A través de la delgada pared de la barraca, Pior había escuchado la conversación de los médicos. Comillas, en estas condiciones es cuestión de unos días o de 2 semanas, tanto más que estamos en primavera. Esto lo oyó. Mirek, lleno de juventud, se acercó a la camilla. ¿Qué te pasa, hombre? Dicen que quieres estirar la pata. Pior escondió el rostro. El corazón le latía dolorosamente y una sensación de ahogo amenazó con asfixiarlo. A veces cerraba los ojos para regresar por la imaginación a su hogar, pero aquello le producía dolor. Sin embargo, lo que le esperaba era peor que el sufrimiento, la nada. El resentimiento y la rebeldía contra la ciega crueldad del destino se encendían una y otra vez en su pecho. ¿Por qué yo? Es lo que dice uno de inmediato. ¿Y por qué yo? Se encendían en su pecho. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Se irguió sobre la camilla para caer un momento después, vencido por el cansancio. ¿Cómo había podido suceder que la muerte lo hubiese sorprendido tan inesperadamente a él, que estaba tan familiarizado con ella? Dejó caer los párpados, cansados por la vigilancia nocturna. Pior abrió los ojos. Sobre su cabeza se veían las tablas de una camilla. Nunca había pensado en la muerte, o por lo menos en su muerte. Esto nunca había sido para él un problema personal. Había despedido ya a varios amigos y a sus familiares, pero no estaba preparado para esperar su propia muerte y nunca
Oigan esto, nunca había sospechado que la llevaba en sí. Su cuerpo lo había traicionado infamemente y pensar que había estado orgulloso de él. Todos los de nuestra familia tienen pulmones sanos, solía decir su madre. Todos tenemos pulmones sanos y por lo tanto él también los tenía sanos. Permanecía inmóvil en este momento sobre su camilla. Al almuerzo tomó sopa. No tenía apetito, pero decidió comer, aunque sabía que eso no podía salvarlo. Durante sus visitas, el médico aparentaba estar distraído y tener prisa. En condiciones normales, comillas, nada estaría perdido. Pero sabía qué era lo que lo condenaba a muerte. Aquella trampa no tenía salida. Físicamente se sentía no solo del todo mal, físicamente se sentía no del todo mal. Lo único que lo atormentaba era la asfixia, pero todos los que se encontraban en aquella sala repleta de gente se sentían asfixiados. Solo durante los momentos de silencio, cuando escuchaba atentamente las voces de su organismo, sentía cómo la enfermedad iba extendiéndose, devorando lentamente lo poco que le quedaba de vida. Varios días después, lo trasladaron a la barraca número 5. La respiración sofocada de los enfermos condenados a muerte como él llenaba el ámbito sombrío de la sala. Varias sombras de cara y manos amarillas se movieron temerosamente y con lentitud. En un rincón se escuchaba una tos terrible y estridente. Pior se desplomó sobre su lecho. Quería estar solo. Poco a poco comenzaba a recuperar la serenidad. Ya podía pensar en su muerte cercana sin que el corazón le latiera lleno de pánico. Los abismos negros de la muerte a veces le parecían hasta atractivos. Constituían la antítesis de aquello que le daba a la vida su sentido amargo, la esperanza. Eso es lo que da a la vida el sentido amargo, la esperanza. Era el silencio, la infinitud. Pior recibía regularmente inyecciones. Por las tardes, el mayor, con su delantal blanco, se detenía al lado de su camilla y le relataba falsas noticias sobre la ofensiva en los frentes orientales y occidentales. Ante la impotencia de su ciencia, había resuelto apelar a métodos ingenuos, el médico. Paroxismos de pena y desesperación volvían a apoderarse de Pior. Por las mañanas, al despertarse de aquel sueño agotador, con el pijama empapado de sudor, el regreso a la realidad constituía para él un momento cruel y terrible. Se reencontraba con el paso inmisericordiante e irreversible del destino, con la certeza de que ya nada esperaba. No habría de levantarse ya de aquella camilla. Apretaba fuertemente los dientes. Su destino sería incomparablemente más llevadero si lo torturaran, si lo golpearan, si tuviera algún secreto que guardar o si su muerte tuviera alguna utilidad para alguien. A veces por las mañanas visitaba la barraca un alemán corpulento que llevaba el uniforme de la Wehrmacht. Iba de camilla en camilla
anotando los cuadros clínicos y escuchando las explicaciones del mayor. Siempre se detenía largo rato al lado del vecino de Pior. Aquel enfermo era el caso más instructivo como ejemplo de tuberculosis de los pulmones y la garganta. El enfermo, un muchacho muy joven de grandes orejas, respiraba con dificultad y permanecía en silencio mirando el techo. Era un buen vecino, guardaba silencio y Pior podía prácticamente no percibirlo. Por las tardes, el ocaso disolvía en la barraca los últimos restos de luz. Las sombras se revolvían, las sombras humanas, se revolvían en sus camillas y entonaban en un susurro una oración. Y que hasta nuestro sueño sea para tu gloria. La tos interrumpía las palabras. De repente Pior comprendió que era posible una muerte como la que imploraba en sus oraciones, que podía existir Dios y la salvación, es decir, que aquella muerte definitiva podía simplemente no existir. Pior se acordó de su amigo, fíjense en esto, Pior se acordó de su amigo Carol, habrían de encontrarse allá. Se sintió profundamente emocionado. Volver a ver la sonrisa de Carol. Estamos en este otro mundo, querido amigo. Leyeron públicamente la orden del comandante del campo de prisioneros, disponiendo el oscurecimiento de las ventanas. Pior estiró su cuerpo sobre el colchón. ¿Qué era en realidad aquella muerte que lo aniquilaba todo? Si al morir se desaparece, entonces la muerte es el momento más importante de la vida. Pensaba cada vez con mayor serenidad. Sabía ya que era necesario librarse de la esperanza, pues en ella se encontraba la fuerza de la desesperación. Es horrible la esperanza en ese sentido. Sabía que al vencerla, a la esperanza, alcanzaría una paz sublime. La desesperación dejaría de amenazarlo, y eso era lo más importante. En esa forma, la muerte dejaba de tener significación. La vida se alimenta de esperanza. Era necesario, pues, vencerla para que la muerte no tuviera nada que arrebatarle. Así podría enfrentarse a ella sin la menor inquietud, sin aquella desesperación paralizante. Y entonces alguien le tocó el hombro. Pior volvió la cabeza con desgano. La bondadosa cara de Barek se inclinaba cuidadosamente sobre él. Aquí tienes, viejo, la carta de tu novia, le dijo con un tono de triunfo, colocando la carta sobre la almohada. Además te traje un poco de azúcar. Luego regresó el silencio. Los ojos tristes de María lo miraban. Una luna inmóvil sobre la ciudad iluminaba sus oscuros cabellos. Su perfil se recortaba sobre un cielo inundado de estrellas. María la tenía en sus brazos, sintiendo el calor y la confianza que se desprendían de su cuerpo. Personificaba el bien y la belleza, la vida. Por la calle empedrada retumbaban los pasos de una patrulla. A lo lejos, al final del vacío que cubría la calle, parecían yacer unas sombras. María, ¿habría podido florecer así nuestro amor en algún otro lugar? No hay comillas. María, ¿habría podido florecer así nuestro amor en algún otro lugar? Mañana nos separamos. María, nuestro amor fue corto. No hables así.
la felicidad nos espera, regresarás. Pior buscó la carta bajo la almohada. Amado mío, mi amor es tan grande que nada podrá arrancarte de mi lado. El dolor. Ya nunca habría de contemplar sus ojos ni escuchar su voz. El amor es impotente, lo mismo que el bien. Era necesario librarse de las garras de la angustia. ¿Por qué María estaba condenada a la soledad? Todos habrían de regresar, a ella le entregarían su carnet de guerrillero, pero ¿por qué ella, precisamente ella, tenía que sufrir? Pior pensó que el peso de la angustia solitaria era posible de soportar, pero el sufrimiento de la persona amada, un nuevo pensamiento se apoderó de su mente. Comprendió de pronto que todo habría podido tomar un curso, esto es importante, que todo habría podido tomar un curso completamente distinto. Él mismo era culpable de su muerte. Él mismo había decidido entregarse prisionero. Su debilidad debe ser o lo que fuera. Su debilidad a lo que fuese, yo creo que fuese, su debilidad o lo que fuese, le había impedido abandonar a Marek, que estaba herido en la cabeza. Habría podido no ir, pudo haberse ido con los civiles, pudo haberse escapado 1000 veces del tren que los conducía al campo de prisioneros. Con seguridad habría podido curarse. María lo estaba esperando, en ese momento estaría ya sano. Marek recuperó la salud rápidamente. Qué tonto fui, qué locura. La imaginación, aunque se defendía de ella con las últimas fuerzas del instinto, despertaba en él, casi clandestinamente, oigan esto, el recuerdo de la vida. Qué vacío y absurdo era aquel gesto de torpe fidelidad. Pior sollozaba, su espíritu pareció desmoronarse. ¿Para qué se había sumado al levantamiento? Si hubiera huido de la ciudad al bosque, se hundió en la confusión. Aquella noche murió el vecino de Pior, aquel muchacho de orejas enormes. Pior se despertó a la madrugada. Durante un momento permaneció estupefacto, sin comprender la agitación que reinaba a su lado. Una lámpara de petróleo alumbraba a una enfermera que se encontraba inclinada sobre el muchacho con una jeringuilla ensangrentada en la mano. El rostro del enfermo era cruzado por contracciones rápidas y menudas. Pior se fijó en las manos del agonizante. En los últimos instantes de vida, las manos parecían buscar ayuda. Al poco tiempo aquellas manos estaban ya frías y rígidas. La enfermera le cerró los ojos al muerto. La muerte se lo había llevado casi con delicadeza. Permanecía allí tal como había sido en vida, un muchacho joven con grandes orejas. Ya todo había pasado y sin embargo el mundo continuaba existiendo. La enfermera le quitó la mano del muerto que él apretaba en la suya. Fíjense, primero por fidelidad al amigo se dejó atrapar, el amigo se salvó. Y segundo, esto es un poema de solidaridad, esto es una oración, como les digo, no de religión ninguna, de todas y de ninguna. Ya todo había pasado y sin embargo el mundo continuaba existiendo. La enfermera le quitó la mano del muerto que él apretaba en la suya.
más no podía dar en esas circunstancias, pero dio muchísimo. A mí me conmueve todo lo que es ese valimiento de uno al desvalido, y en este caso el muerto está más desvalido que este, y este lo único que le puede dar es un apretón de mano. Me parece hermoso, y después de este no hay poema que valga. Y desdichadamente, lo único que puedo decir es que preparen dentro de 8 días que no va a ser drama, sino comedia. Esto es todo. Vamos a comer. Gracias.